En marzo del 2006 formamos un equipo de 5 documentalistas y emprendimos un viaje de más de 13.000 kilómetros de ruta. Teníamos un mes para intentar conocer personalmente los trazos originales y formadores de la cultura argentina actual. Esto fue lo que encontramos por el camino. Decidimos partir de Buenos Aires rumbo al norte, hacia Entre Ríos, donde se asentaron desde fines del 1800 las primeras colonias judías que llegaron a la Argentina huyendo de persecuciones y hambre. El inmigrante judío venía con una característica de neta corriente, que tenía una cierta intelectualidad y con un nivel de educación bastante desarrollado. Entonces a 50 metros hicieron la escuela y acá plantaron la sinagoga para practicar la religión. Yo creo que el gaucho judío es una muestra palpable y ejemplificadora de alguien que no perdió su identidad, mantuvo, pese a todos los avatares de la época, de idioma, de la comida, como buen argentino te nombro eso, ¿no? Pero de tantas cosas, pero bueno, él se puso la bombacha y la bota, pero la kipá y hacía su cabará Shabbat y respetaba el Shabbat. Lo veíamos por televisión y realmente nos salíamos del asombro, nos conmovió todo. Y uno lo ve tan de lejos en otros países, que también lamentablemente ocurre, pero ver dentro del escombro, la corrida, la gente, la camisa, todo en ese momento, más todas las imágenes que se iban repitiendo, realmente son cicatrices que no cierran. Seguimos hacia el norte, encontramos a una bailarina descendiente de libaneses y a 2 personajes divertidos en una cantina árabe. Yo como dueño del lugar de donde se hace comida árabe, tengo que contarte que mis mejores clientes no son árabes. Estamos muy insertos en la sociedad, casi como un ícono de la cultura. Y la verdad es que tenemos muy lindas experiencias con árabes y no árabes. Yo soy de origen turco, mi papá era turco. Y la comida oriental en definitiva es parecida, ¿no? Pero no. Salió árabe como un poco como lo más emblemático de la cultura en general. Yo no soy de origen árabe, lo que me une con los árabes en general es su credo, en este caso la religión. Yo soy musulmán por adopción hace muchos años y bueno, estoy acá en Posadas hace 2 años y él fue uno de los primeros amigos que conocí acá, una persona muy noble, Alberto. En mi casa mi papá vino de Constantinopla en el año 1927 y Misiones, que no era provincia en esa época, que era territorio nacional, fue destino de muchas corrientes migratorias, polacos, alemanes, suizos, en el caso de mi papá bastante menos también, pero en el caso de mi papá turcos, árabes, ucranianos. Y bueno, mi papá vino a Misiones soltero y se casó con una paraguaya. Y yo, o sea, mi origen es turco-paraguayo, o sea, fíjate las distancias en kilómetros, ¿no? El de mi señora es franceses, polacos, alemanes y un cuarto que no me acuerdo, que también por esa zona. O sea que mis hijos tienen seis orígenes
étnicos distintos. Toda esta región era poblada por aborígenes guaraníes. Los monjes jesuitas españoles intentaron aculturarlos y protegerlos de la esclavitud al mismo tiempo. Solo quedaron las ruinas. Lastimosamente yo soy uno de los avasalladores de esta cultura. Sé algunas palabras en guaraní, no muchas, como me hubiese gustado, no muchas. Lo que le puedo decir es, por ejemplo, a ustedes, Eyupurainte. Bienvenidos. Eyupurainte a la tierra de Misiones, a esta tierra colorada, acá donde se gestó prácticamente parte de la cultura argentina. Cerca de las cataratas del Iguazú, una aldea guaraní intenta conservar el idioma y una forma diferente de ver el mundo. Extrañarse, Pepe, porque sea Caguipe Peico. Si hay Caguipe, ciudad Peico, no extrañamos allá. Algunos oí si gente, algunos oí Pepe, sea Pepe la si gente fuera. Como en Baico ya La Plata, pero en llave ocurrí ten colla. Mira, ya hay distintos moregui. Porque si hay que ir a una tima su cuera porque se ha caguia, tuisauia, a esa mantata. Pues nadie armo lo mismo tamante porque la catuicia ha negado se como un brano que tú ya nega. En bra. Pero argentino, argentino. Consumir yerba mate era una costumbre guaraní. Los inmigrantes europeos vieron que podía ser algo más que una costumbre. Soy bisnieto de Juan Sichowski, está ahí en la foto. Él es de origen polaco, tanto como mi bisabuela. Fines del siglo XIX, en Europa, bueno, se presenta una gran hambruna, muchas dificultades, deciden emigrar para estas zonas. En cuanto al mate, aparte de ser una costumbre muy argentina, que nace en Argentina y Uruguay, es signo de amistad. El mate es signo de amistad. Negarle un mate a una persona es un rechazo, ¿no? Sirve para ser amigos, para estar en una reunión, animarse a contar historias, anécdotas. Acá en esta zona la gente desde muy pequeños empiezan a tomar mate. A los 7, 8 años ya los chicos se arriman a las rondas de mate y bueno, mueren tomando mate. Atravesamos durante 7 horas el llamado desierto impenetrable del Chaco y al pasar por Santiago del Estero conocimos a una familia de carboneros en el medio de una polvorosa nada. Después de un día de viaje, nos esperaba el noroeste que cultúa por sobre todas las cosas a la Pachamama, la Madre Tierra.
florcita de Humahuaca, y en cada tierra que piso dejo perfume de albahaca, y en cada tierra que piso dejo perfume de albahaca. Uno se siente orgulloso de ser un poco colla y un poco indio o indígena o aborigen, o como le digo yo, originario, originario del lugar que nacemos o del lugar que vivimos. Nosotros tenemos la suerte de contar con un clima y con una cultura que por ahí no está muy invadida, que por ahí en la ciudad, en Buenos Aires, que vos decís en el exterior, toda la gente piensa que nosotros somos como en Buenos Aires, pero toda persona tiene que pensar que en Buenos Aires ha llegado gente de toda Argentina y de todo el mundo a vivir, y entonces cada persona no era que se iba a integrar a una cultura, sino que cada persona llevaba su cultura y trataba de enseñarle al otro qué era lo que sabía, y entonces de esa manera se iba haciendo lo que es ahora la ciudad. Hay mucha gente de Jujuy que vive en Buenos Aires. Tengo mi chacrita, tengo mi chacra, tengo mi chacrita, tengo mi chacra, tengo mi gaucho bonito pa' pasar el carnaval, tengo mi gaucho bonito pa' pasar el carnaval. Y muchos gauchos se vienen para Humahuaca cuando es carnaval, y entonces ahí ya las cholas, no sé si es a propósito, pero justo viene un gaucho bonito y justo en el carnaval. Nosotros éramos pueblos indígenas que pertenecíamos y que teníamos la mirada puesta en el Cusco, más o menos hasta los valles Calchaquíes, Tucumán, Santiago. De pronto se arma esto de la independencia y qué sé yo, y esta parte del noroeste argentino queda mirando a Buenos Aires, ¿no? Sin tener nada, ni cultural ni étnicamente, nada que ver. El 12 de octubre de 1492, ¿qué sucede? La imposición de un pensamiento, del pensamiento occidental, del pensamiento capitalista, ¿no? Un pensamiento egoísta, privado, un pensamiento individual, ¿viste? Entonces, para hacer valer y para imponer ese pensamiento, esa filosofía en América, costó mucho más de 60 millones de indios, en las minas de Potosí, ¿cierto? En Brasil, en el Mato Grosso. Dice las Naciones Unidas que la quebrada de Humahuaca es un patrimonio de la humanidad por su paisaje cultural. El paisaje cultural, ¿quién lo hace? Lo hizo otro, lo hicieron los abuelos, que todavía cocinan los charquis, las humitas, que todavía tienen esta historia del carnaval, que es el final del Capas Raimi, de la fiesta de la flor y de los frutos. Esta historia nuestra que tiene que ver con la Pachamama. Si dice que hubo presencia indígena por 20.000 años, por 10.000 años, por 20.000 años, entonces, ¿por qué tierras fiscales en este lugar? Eran tierras de pueblos indígenas. La educación estandarizó todo, ¿no?
estandarizó para mal, no para bien, ¿viste? Que si se reconoce que hay un pensamiento, una filosofía de los pueblos indígenas que vivían acá, que no vivían en cuero y a los gritos, ¿viste? De que tenían su organización, de que tenían su cosmogonía, de que tenían su historia, entonces tienen que refundar de nuevo este país. No creo que alguien quiera refundar de nuevo este país con un pensamiento de los pueblos indígenas. Nos hablaron del magnetismo de la Salina Grande, un desierto de sal a 4.000 metros de altura en un rincón de la Argentina cercano a Bolivia. Nos esperaba un subcomandante de la sal, de sangre colla. Estamos aquí en la Salina Grande. Yo vivo más allá arriba, en Santuario de Tres Pozos, está a 10 kilómetros de aquí. De ahí venimos a trabajar nosotros en bicicleta, todos los días a las 6 de la mañana, 7. Sacamos la sal blanca para vender. Sí, es trabajo duro aquí. Aquí en este tiempo hay que aprovechar porque está blandito, ¿ves? Sacamos con la pala nomás esta sal. Pero si le deja 2, 3 semanas más ya se pone duro y ya no hace nada, tiene que agarrar la hacha. Te jode la sal. Aquí anda a trabajar así sin anteojos aquí unas 2, 3 horas. Que está fuerte el sol, a la noche no puedes dormir. Por el reflejo de la sal te quema y a la tarde te pela, al otro día ves, te pela la cara. Toda la gente aquí vive aquí de la sal. Emprendemos viaje hacia el sur, impresionados con la fuerza de la cultura local y con la permanencia del choque cultural entre el conquistador y el conquistado. La historia de los libros se nos aparecía en 3 dimensiones. Todo el noroeste argentino y toda la zona de los Andes sabemos que es una zona sísmica y sin embargo aquí en Salta hubo obviamente muchas veces tantos temblores, pero nunca nada de tanta gravedad. Esto siempre fue interpretado como una protección especial de este Cristo y de la Virgen del Milagro y marca como un compromiso de fidelidad. Al margen de que estoy hablando como norteño y como salteño, se suele decir que todo el norte entonces de Argentina son las regiones más donde se vive más acendradamente el sentimiento religioso. Quizás también puede haber habido algún exceso en alguna época de la Iglesia en querer directamente abolir o quitar. Y creo que es un mea culpa o un reconocimiento que la Iglesia en algún momento lo puede haber hecho o lo tiene que hacer todavía. Todos sabemos que al haber un porcentaje tan alto de catolicismo y la Iglesia tener una presencia y un peso importante, eso nadie lo puede negar, también de alguna manera influye en todo tipo de gobiernos y desgraciadamente también influyó de una manera muy triste en gobiernos también de derecha o en gobiernos de facto, gobiernos militares. Fue mucho mi penar andando lejos del pago,
tanto correr para llegar a ningún lado. El mestizaje empieza por la comida, nos iba a decir más adelante una historiadora. Ahí viene la... La empanada, digamos, ha sido siempre, digamos, la comida de pobre. No es una comida cara. Para decirle el origen, me cuesta decirle, pero realmente nosotros creemos que la empanada es argentina. Esto es carne, tiene cebolla de verdeo, huevo, tiene un poquito de cebolla y esa es la empanada. Bueno, acá en esta manera él está empaquetando. Es una tapa donde va casi como una cucharada de picadillo. Que la base de las comidas indígenas son a base de maíz. Por eso nosotros, digamos, conservamos todavía estas costumbres gastronómicas. Llegamos a Tucumán, a la casa donde se declaró la independencia argentina en 1816. Conocíamos la historia, pero hubo algo, quizás los miles de kilómetros de ruta o el estar físicamente en el lugar, que nos hizo sentir que recién ahora la entendíamos. La revolución, todo el proceso revolucionario es un proceso de élites. Todos nuestros próceres, siendo de diferentes posiciones frente a la revolución, pero todos provenían de sectores dominantes, de comerciantes o gente que estudió, inclusive el acceso a los cargos eclesiásticos está también marcado por una procedencia social. Nuestra revolución es una revolución desde arriba. Muy pocas mujeres españolas llegan al principio y se va produciendo ese contacto natural, la mayor parte de las veces violento. Pensemos en un grupo, por no llamarle horda, de soldados que están 2 años perdidos en un territorio, sus necesidades las satisfacen con las mujeres del lugar y eso va produciendo el nacimiento y aparición de un conjunto humano que son mestizos. El mestizaje empieza por la comida, el mestizaje empieza por las palabras. En Tucumán decimos chuy y tuy para hablar del frío y el calor, y estas son palabras que creo que son quichuas. Subo un ómnibus para hacer un curso y estaba perdida porque curvas y no sé qué en la ciudad de Buenos Aires, aunque tenía el plano pero me enredaba, entonces pido a un señor que, señor, tengo que ir a tal lugar, ¿dónde bajo? Y el señor, más o menos de mi altura, moreno, de ojos un poco rasgados, me mira y me dice, usted tiene que bajar en las aceras y no sé qué calle y con la parada doble. Muy bien, entonces, gracias, y me dice él, usted del interior, a mí me pasó lo mismo cuando llegué acá. Estoy imitando mal a un porteño, pero el ye y el... Entonces empiezo a hablarlo y le pregunto, bueno, ¿usted de dónde es? Y me dice, yo soy de Jujuy. Lentamente fue recuperando su forma de hablar. Ahí está la aculturación. El señor me contestó en porteño para que nadie dijera de dónde viene, para poder moverse en los códigos. Y ahí está, este señor es un mestizo. A medida que avanzamos, los protagonistas comienzan a repetirse con otras ropas y otros acentos, inmigrantes huyendo de la guerra, jesuitas, y así nace la cultura del vino en la Argentina. La introducción la hacen los misioneros jesuitas a través de Chile. Podríamos hablar de principios del siglo XIX. Ellos fueron los grandes difusores de la vid en el mundo porque tenían que llevar su cepa para producir su vino para la misa. Y acá en Mendoza no fue la excepción. A través de la cordillera de Chile venían estos padres españoles con las corrientes colonizadoras y trajeron sus vides. Y ese fue el posible ingreso del Malbec que hoy nos representa en el mundo. La historia entonces de mi familia se remonta a fines del siglo XIX. Ellos se vinieron porque en esa época había mucha pobreza en Italia
se hablaba mucho de posibilidades de guerra. La conexión del vino con la cultura argentina es algo real, palpable, histórico y que va a perdurar a través del tiempo. Es mala, porque acá tiene que estar solo, no habla con nadie usted. A lo mejor le pasan 20 días, 15 días y pasa uno. Se acostumbra, sí, se acostumbra. El territorio es la peste, decía el Juan Bautista Alberdi en el siglo XIX, asustado con la desolación de un territorio que sentía vacío. El viento comienza a ser cada vez más frío. Nos reciben en lengua mapuche. La voz es bonita, pero las palabras no son suaves. Mari compuche, compu lamien, compu catripache, incheta peti pichiñampingen, mapuche teinche, puel maputa mulen, peula. Desde este espacio, luego de la invasión, primero la lucha con los españoles primero, y luego con el ejército argentino y el ejército chileno, hemos estado defendiendo nuestra identidad, nuestro territorio y nuestros derechos por más de 300 años. Nosotros creemos que integrarnos es desaparecernos, por eso hablamos de diversidad. Lo diverso es lo que enriquece a cualquier pueblo. La sociedad argentina tiene esta educación, digamos, monocultural, racista, que ha hecho posible que la sociedad argentina en su conjunto no conozca a los pueblos originarios, ¿no? Hay más de 24 pueblos aún vivos en este estado argentino. Hay una cultura dominante y culturas dominadas. Desde nuestra situación de dominados, hoy nosotros estamos proponiendo la interculturalidad. Los hermanos que migran desde las comunidades de origen, comunidades rurales, a las ciudades, generalmente es en busca de trabajo, por estudios, buscando mejores condiciones de vida. Pero en la ciudad se encuentra con la gran realidad que venimos a engrosar las villas miserias. Somos mapuche, luego por imposición argentino o chileno. Habíamos hecho apenas unos 1000 kilómetros de Patagonia, pero algo ya nos había quedado claro. La única forma de entender a la Patagonia era entender la historia, todavía en tinta fresca, de la relación entre nativos e inmigrantes. Y Patagonia es distinta. Patagonia es otra historia, ¿no? Patagonia, a mi entender, esto es una opinión personal, pero uno mismo lo siente cuando vos vas a Buenos Aires o vas al norte o al centro del país, te encontrás con otro país. En mi caso, la primera vez que llegué a Tucumán, yo pensé que estaba en Centroamérica, ¿no? Trópico, ingenios de azúcar, y ¿qué es esto? Era un mundo a los 20 años, era un mundo totalmente distinto, era un mundo de película, ¿no? Entonces Patagonia tiene una identidad parecida, la comparo siempre al oeste americano, ¿no? Tiene una especie de, lo llamaban el Far South, ¿no? En vez de Far West, el Far South. Porque tiene una identidad distinta, tiene mucha inmigración centroeuropea y una inmigración mucho más reciente que el resto de Argentina. El resto de Argentina, colonizado por españoles ya desde hace 4 siglos, y Patagonia empieza en realidad después de las guerras contra los habitantes originarios. Ahí entran los primeros pobladores.
Esta zona, la Nahuel Huapi, era una mezcla entre tehuelches y mapuches. Era una zona como, ¿cómo llamarlo?, marginal, digamos. Los tehuelches pasaban por acá, los mapuches no entraban tanto, entonces la zona estaba media vacía. Obvio, los habitantes originarios estaban totalmente golpeados, entonces no levantabas cabeza, ¡puc!, ¿no? Eras estos indios, no sabían leer y escribir, entonces prácticamente eran como inexistentes, ¿no? Vos pedías las tierras, te instalabas, y bueno, pasó en toda Patagonia. Los habitantes se quedaron, los originarios se quedaron sin tierras, se repartieron las tierras y chao. No te podría decir que hubo roces, porque es como que no existió ni, no sé, ni la relación. Es medio terrible decirlo, ¿no? Y la inmigración alemana empieza, como toda la gran inmigración europea, a fines del siglo XIX, cuando Argentina además abre sus puertas a la inmigración después de 1880, con la llegada del ferrocarril, bueno, la agricultura, la incorporación de Argentina a la parte global. Bueno, viene la inmigración y vienen los alemanes. Bariloche, bueno, evidentemente al tener una colonia alemana bastante grande, también albergó en su momento algún criminal de guerra o algún SS, lo que sea, ¿no? Que reproduce a Suiza casi de forma temática, no podía faltar el chocolate. Y un chocolatero nos cuenta su visión de la historia. El chocolate lo traen los inmigrantes europeos. Primero, digamos, como lo ofrecían como una parte de la repostería que había en Bariloche antiguamente. Y bueno, como tuvo tanta aceptación, cada vez se fue haciendo una industria más puntual referida al chocolate, ¿no? El inmigrante que vino a trabajar, y el mapuche que vivió de la caza y de la pesca, de lo que le daba la madre tierra. O sea, ellos vivían al día, digamos. En cambio, la otra sociedad que vino con una sociedad ya de qué sé yo, de tener para el futuro, de prever, de hacer dulce, de cultivar un frutal para envasarlo y tenerlo en el invierno, como las hormiguitas. Digamos, son dos culturas diferentes, ¿no? Entonces vos has visto lo que te pasó, es que viste los indígenas en las partes pobres, porque vivían en el campo, siguen viviendo y no se pusieron no sé, a cultivar, a cuidar su casa, no sé, a cultivarse. Siguieron en la suya y los otros progresaron y bueno, queda relegado el que no se sube al vagón del tren. No somos como los argentinos que tienen el estigma de ser argentinos, ¿viste? Decir, oh, somos los mejores del mundo. No, viste como que el porteño nos quiere vender el obelisco. Yo creo que me parece que la picardía del interior es a venderle otras cosas a ellos. No, me parece a mí. Atravesamos la Patagonia desde la montaña hasta el mar. Apenas un siglo atrás hubo en la región un plebiscito para saber si un grupo de inmigrantes que recién se había instalado en Chubut quería que la región perteneciera a Chile o a la Argentina. Eligieron la Argentina, eran los galeses. Los galeses vinieron acá en 1865. Una de las cuestiones mayores era dónde ubicar la colonia. Se mencionaron lugares como Tierra Santa, la isla de Vancouver, algunos lugares en Estados Unidos, el Uruguay, Paraguay. Pero finalmente surgió la Patagonia y se decidió por la Patagonia. Los galeses tenían bastante temor de la presencia de los indios. Pero pasaron los días y los indios no aparecían. Casi pasó un año.
y no apareció ninguna persona. De modo que casi estaban pensando que no había indios en la región. Pero un día en que hubo un casamiento, llegó una persona a caballo, a todo galope, a avisar que habían llegado los indios, o que venían los indios. Y bueno, llegó un matrimonio a caballo, y bueno, no fue fácil entenderse, ni uno sabía el idioma del otro, pero se les ofreció comida, pero ellos no quisieron comer hasta que uno de los colonos no probó un poco del pan, y entonces sí comieron. Y después, cuando venían al valle, las señoras, en cuanto se enteraban de que llegaba una tribu, sacaban una mesa, le ponían un mantel y ponían el pan que tuvieran. Muchos argentinos ya tuvieron alguna vez el sueño de una fuga hacia la Patagonia. Miles lo cumplen todos los años y siguen cambiando la apariencia de un lugar que está en plena colonización y transformación cultural. Va a ser 4 años que me vine a vivir a Puerto Madryn. Creo que la gente que vivimos en la Patagonia, sobre todo, ¿no? Donde el clima es bastante riguroso, donde se suman unas características muy particulares de la vida, provenimos de dos clases, los que nacieron acá y los que venimos escapando o buscando. Y mucha gente que viene buscando otro destino, otra forma de vida, se instala en Puerto Madryn. Que esa es la cara más positiva que tiene. Y por otro lado, la cara negativa que tiene es el valor de las cosas acá, que es mucho más grande que en el resto del país. En algunas cosas justificada por la distancia y otras cosas me parece que es un tema de idiosincrasia, ¿no? Que a su vez de filtro para la gente que viene a vivir. Me parece que la identidad cultural como tal, ¿no? Se está construyendo todo el tiempo. O sea, no puede ser la misma que era, no sé, los galeses cuando llegaron y se encontraron con los tehuelches y se cruzaron las dos culturas de alguna manera. Y eso al día de hoy se ha ido modificando. Pero siempre me parece que a partir de eso, de gente que va llegando, y tiene un aporte. Y cómo se va construyendo como identidad cultural, diría que hay un pertenecer, un ser patagónico. La Patagonia queda en el retrovisor y empezamos a acercarnos a la provincia de Buenos Aires. Los santos protectores de la ruta, el campo plano, los gauchos de a caballo hasta entrar en la capital. Pasó casi un mes, 13.000 kilómetros de viaje y vamos en busca de las últimas piezas del rompecabezas que nosotros inventamos uniendo puntos en la ruta. Esta es una imagen que no la voy a olvidar nunca, no cuando llegué acá a la Argentina, sino cuando salí de mi pueblo, que fue justo un 11 de noviembre. Después de comer, nos fuimos a la estación. Mientras esperaba el tren, yo salí con mi mamá y 3 hermanitos más. El mayor era yo, el más chico tenía 4 años. O sea que yo lo tuve que traer como un padre, traer las valicas y los hermanitos. Estando sentado ahí en la estación, creía que era un viaje de ida y vuelta. O sea que una cosa que, como si venía acá a la Argentina, conocer la Argentina, pues irme de vuelta. Jamás me daba una imagen lo que era un emigrante. Cuando llegué en esta esquina, ahí sí, parece que hubiera tomado aliento, que empecé a gritar, Salvador, Nicola, Giuseppe, lo conocía todo. Cuando el emigrante llegó por ahí por el año 46, 47 acá a la Argentina, fue un poco maltratado, pero después se hicieron muy amigos con esto, porque acá vamos a hablar de los porteños porque estamos en la Argentina. Yo recuerdo bien que el porteño era muy conocido en toda la República. El porteño se conoce rápido,
porque lleva una moneda en el bolsillo y la anda sonando siempre, dice, porque el fin no sé. Entonces el porteño se conectó mucho con el italiano y el español. A raíz de eso fue cuando surgió la pizza, surgió la pasta, había muchos espectáculos italianos. Los italianos llegaban acá y vivían en un conventillo. En un conventillo vivían 7, 8, 10 familias. Pero muy limpio, nada que ver con los conventillos que están ahora. Y la mayoría de ellos trabajaban a bordo del barco, se traían su pintura de a bordo, le sobraba un poco de pintura verde, pintaba verde, otro pintaba colorado, otro pintaba amarillo. Se bailaba, se cantaba, cosa que después se fue perdiendo a medida que el emigrante se fue saliendo del barrio. De todas las manifestaciones culturales del país, quizás el fútbol sea una de las más fuertes. Y el fútbol es una cosa que el argentino lo lleva en la sangre. En la Argentina generalmente se es o de algo o sos anti algo. Por ejemplo, en la política sos peronista o sos antiperonista. En la Argentina sos de Boca o sos anti-Boca. Nosotros nos llaman bosteros porque acá en el barrio de la Boca dicen que hay olor a bosta, caca de caballo, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta ese sobrenombre porque nos hace sentirnos más de pueblo. El argentino es un ser pasional y así como tiene la pasión por el fútbol, puede llegar a tener la pasión por el tango, puede llegar a tener la pasión por la política, por el café de la mañana con los amigos. Todo es una pasión. Ahora, la diferencia es que el fútbol mueve multitudes. Yo creo que se va a derrumbar antes la Argentina que el fútbol. Las villas miseria no son una novedad en la Argentina, pero la crisis económica profunda de comienzos del siglo XXI mostró a la identidad villera como una participante activa de la cultura argentina. Nos encontramos en la Villa 21 Barraca. Es un lugar donde viven alrededor de 37.000 personas. Esta es una de las muchas villas que están encastadas en la ciudad de Buenos Aires. Se calcula que entre todas las villas hay alrededor de 450.000 o 500.000 personas que viven en la misma forma que yo. El cemento nos pega duro. A la gente de la villa el cemento le pega duro porque tenemos una portación de cara, porque tenemos una portación de incredulidad. ¿Por qué nos pega duro el cemento? Porque a veces no es lo mismo decir vivo Tacuarí 240 que decir vivo en la Villa 21 al lado del pasillo que está el árbol de Doña Mara y que vende carne. O sea, eso es lo que nos pega duro a nosotros, nos pega el hecho, la condicionalidad de vivir en una villa. Ya vivir en una villa equivale a tener un 50% de marginalidad o un 50% de posibilidad de ser ladrón. 50% de la gente de la villa está trabajando de albañil. El otro 50% está repartido en un 40% de cartoneros. Y el otro 10% fluctúa entre un negocio, como dependiente de un negocio. Nosotros los pobres apostamos al proletario, a los hijos, que algún día crezcan y nos ayuden para poder salir del pozo en que podemos estar. De los 12 hijos que tengo, gracias a Dios, de los 12, 5 terminaron la secundaria, los otros más grandes no, porque eran otras épocas donde no podía mandarlo a la escuela. A solamente 10 minutos de acá, de este lugar donde estamos sentados, 10 minutos está la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. La ciudad de Buenos Aires se ha convertido en una gran villa. Los españoles llegaron a la Argentina en todas las épocas, desde la conquista hasta el arribo reciente del capital español. Un gallego puede contar mejor la historia. O se salía para la Argentina, o se iba para Bilbao, o se iba para Barcelona, o se iba a otros destinos, porque en la aldea era imposible subsistir. O sea que eso ya, la ruptura, el desarraigo, había que hacerlo de una forma o de otra.
La presencia de España en América, para mí, por mi forma de pensar, fue algo que realmente de un dramatismo impresionante, porque eso fue arrasar culturas, arrasar todo esto, expoliar riquezas. Lo que yo critico más es en la forma salvaje que destruyeron culturas. Eso para mí fue, y sigue siendo algo que creo que en algún momento España va a tener que reconocerse. Lo principal que hemos aportado las últimas generaciones de migrantes, dejando de lado los conquistadores, porque eso ya hemos aportado, la principal cultura ha sido la del trabajo, la principal de todas. La ética, la honestidad, hay excepciones también, por supuesto, pero bueno. El argentino siente aprecio por el español, a veces un poco en joda, un poco así te dicen, por ejemplo, gallego de mierda o toda esta cosa, pero después cuando entras en el fondo de la cuestión hay un aprecio. Yo veo que hay un aprecio, hay algo que te une culturalmente. En los últimos días de nuestro viaje se cumplían los 30 años del último golpe de Estado en la Argentina. Bueno, mi viejo es Gregorio Nachman, actor y director de teatro de Mar del Plata. Un tipo muy solidario, muy creativo, muy comprometido políticamente. Bueno, el 19 de junio del 76 era un sábado, el día anterior al Día del Padre. Sabemos muy poco de él después del 19 de junio. Tenemos leves indicios que estuvo en algún campo de concentración, algún centro clandestino de detención. Lo que empezó siendo un reconocimiento de alguna manera de lo que le pasaba a mi viejo, nos fuimos enterando de que no era un caso individual y aislado, que había muchos en la misma situación, eran miles. Y después juntándonos con los familiares a lo largo del tiempo, ¿no? Y reconocer que eran 30.000. La desaparición compromete y aterroriza realmente no solamente al núcleo familiar, al núcleo social, al núcleo político de quien es detenido o desaparecido. La dictadura, el terrorismo de Estado, de alguna manera sigue estando presente en la desarticulación social, en el individualismo. Por lo menos en lo personal, la herida sigue abierta. No creo que cierre, no sé si quiero que cierre. De heridas abiertas y cicatrices siempre habla el tango. La desilusión es muy porteña, creo que es mundial, pero nosotros la expresamos por lo menos, ¿no? Y nos animamos a bailarlo y en vez de... Lo que yo siento es que hoy en vez de deprimirnos con las letras, es como que superamos la depresión bailándolas, ¿no? Es como que esa depresión uno la deja en la pista.
El tango es la expresión de la cultura, por lo menos, no sé si argentina, pero sí de Buenos Aires, ¿no? Y lo que nos hace ser distintos o lo que nos caracteriza está en el tango. Uno viene a Argentina, viene a Buenos Aires, toma un taxi, sube a un colectivo y hay tango. Está en la cultura, está en el modo de ser, lo que hablamos, lo que vivimos a diario. El tango relata eso. O sea que más que el porteño ser un tango, el tango es un porteño. Tiene mucho de ideales rotos, de ilusiones rotas, tiene mucho de que la realidad a veces rompe los sueños, pero siguen soñando y siguen rompiéndose constantemente y bueno, es como vivir un sueño. Los edificios, los animales, queman los carceleros, la libertad, quema el olvido, quema la historia, quema el silencio, gritos del más allá, quema el cemento, tierra de los ancestros, quema el color del día, la oscuridad, quema el pasado, sueños en el presente, queman los hombres, quema la humanidad, queman ideas los fogoneros, queman palabras, queman verdad, quema la historia, quema la sangre, quema el recuerdo de otro lugar, el fuego